siento que es un tema que se está volviendo de moda, que hay muchas personas que nos buscan en el estudio por este tipo de fiscalizaciones que pueden terminar en aportaciones por montos bastante importantes. Particularmente creo que es una herramienta muy útil, y es una herramienta que puede ser tal vez la única que permita determinar una renta para descubrir capacidades económicas que han sido ocultadas por los contribuyentes. Y de esa perspectiva creo que es sumamente importante, y pienso que debe ser explotada como uno de los pilares en la ampliación de la base tributaria. Es un objetivo no solo de la SUNAT, sino del gobierno y creo yo de todos los ciudadanos. ¿No? Es importante que la carga tributaria sea soportada por todas las personas en función de su capacidad económica, y esta, pienso yo, es una herramienta muy útil para lograr ese objetivo. Sin embargo, considero que se debe manejar con mucha inteligencia, mucha racionalidad, y teniendo en cuenta también la realidad de las operaciones y de las relaciones existentes entre las personas en nuestro país. De este escenario, creo yo, modestamente, que debieran revisarse las normas sobre incrementos patrimoniales no justificados. Encuentro que son normas extremadamente complejas. Encuentro que hay muchas contradicciones también en las normas. Veo que hay muchos elementos imprecisos en las normas que las hacen realmente muy difíciles de entender. Y este tema es particularmente grave en este caso en la medida que están dirigidas a personas naturales que no tienen necesariamente la formación suficiente como para hacer una comprensión adecuada de las normas, y muchas veces no cuentan con los asesores idóneos que los ayuden en esta tarea. Pienso también que la actuación ya en el plano de la fiscalización debe ser racional. Yo comparto la preocupación que señalaba Sergio en el sentido de que no resulta pues racional pedirle a un contribuyente que presente una información puntual y precisa sobre cada uno de los abonos y cargos de sus cuentas bancarias de hace 3 o 4 años. Yo le preguntaría al auditor de la SUNAT si él pudiera hacer eso. Probablemente la respuesta sería que no. Las personas naturales, por regla general, no tienen esa costumbre o esa formación de guardar toda la información necesaria para reconstruir esos movimientos. Y más aún, tratándose de, por ejemplo, trabajadores independientes que pueden recibir ingresos de diferentes medios y tener, digamos, algunas operaciones familiares que son muy usuales y que pueden acarrear graves problemas. Por ejemplo, que la mamá le presta a la hija para llegar a fin de mes y se deposita en su cuenta, la hija le devuelve, pero la mamá le dice que no le devuelve a la hija, sino le devuelve a la sobrina, y hay un movimiento permanente entre las cuentas. Eso pasa en mi caso doméstico. En la cuenta sale y entra plata por estas cosas familiares. Eso jamás lo podría entender con las reglas que existen en un auditor de la SUNAT, y se terminaría soportando unos reparos que son totalmente desproporcionados y absurdos, y que realmente no reflejan la verdadera capacidad económica. Adecuarse a la realidad, creo yo, a la realidad del Perú. Lo que se está pretendiendo en muchas fiscalizaciones es que presenten información de contribuyentes con una cultura de doctorado en la Suiza más avanzada, cuando estamos hablando de una realidad absolutamente distinta. Ningún procedimiento de presunción para que sea justo, para que realmente permita descubrir la capacidad económica, puede estar de espaldas a la realidad económica. Y esa realidad es la del día a día, lo que pasa en nuestro país. Entonces, creo yo que, y con eso termino esta introducción, esta herramienta es fundamental, pero tiene que ser repensada a nivel legislativo y aplicada de cara a la realidad de la sociedad. ¿Qué cosa vamos a ver? Vamos a ver 4 temas. El primero se refiere a las fuentes de información. Esto es, de dónde proviene
la información que la administración utiliza para reconstruir los incrementos patrimoniales. En segundo lugar, vamos a ver brevemente cómo se trata la fiscalización de incrementos patrimoniales en las sociedades conyugales, que es casi el caso más frecuente, ¿no? Un gran porcentaje de las personas fiscalizadas son casados, hay una sociedad conyugal y hay algunas reglas que hay que tener en cuenta para definir cómo se atribuyen las rentas que se determinan en esta forma presuntiva. El tipo de renta, también va a ser muy breve esta parte, aquí vamos a analizar qué tipo de renta es la que se incrementa con esta fórmula del incremento patrimonial no justificado, especialmente en el caso de una persona natural que obtiene rentas de primera, segunda, cuarta o quinta y adicionalmente genera rentas de tercera. El incremento, ¿qué tipo de rentas afecta, ¿no? Actualmente el tema está bastante claro, pero hay un periodo de oscuro en el que podría considerarse que el incremento aplica sobre las rentas de tercera categoría, ¿no? Y si es así, más de una vez he visto fiscalizaciones en las cuales incluso por el resultado del incremento patrimonial no justificado se determinan ventas omitidas para el IGB. Y finalmente vamos a hacer un repaso breve también sobre las principales líneas de los procedimientos que se siguen para determinar sobre base presunta, poniendo especial énfasis en algunas fórmulas que pueden utilizar los contribuyentes para justificar los incrementos detectados por la administración. Fuentes de información. Estas fuentes de información provienen del propio contribuyente o de terceros. Declaración ITF, actualmente creo que es una de las fuentes principales para encender las alertas en la administración que pueden dar origen a una fiscalización sobre incrementos patrimoniales. Esta declaración contiene una información consolidada de las operaciones realizadas con los medios de pago autorizados a través de empresas del sistema financiero nacional, ¿no? Y bueno, aquí el cruce es bastante sencillo, no es más que comparar las operaciones normalmente en los abonos recibidos en las cuentas bancarias que aparecen en esta declaración contra los ingresos declarados, informados por el contribuyente o reconstruidos por otros medios por la administración. Y si hay una desproporción evidente entre una y otra información, si los abonos son desmedidos en relación a los ingresos declarados, hay una alerta pues que puede generar un incremento, posible incremento patrimonial no justificado, ¿no? Sin embargo, es absolutamente claro que ninguna acotación se podría sustentar solamente en la información del ITF, como alguna vez he podido apreciar, ¿no? Un poco la idea de algunos auditores, yo no sé si sea la idea de la institución, pero de algunos auditores es: señor contribuyente, justifíquelo usted todas estas operaciones reportadas en la declaración ITF que son consolidadas, y le dan su reporte de ITF, ¿no? El contribuyente tiene absoluto derecho de que le digan de qué tipo de operaciones se trata. De ninguna manera, creo yo, el auditor válidamente podría sustentar una acotación por incrementos patrimoniales no justificados sobre la base solamente de la información del ITF, sin siquiera haber descubierto de qué tipo de movimientos se trata. Y además que probablemente se pueden haber equivocado. Creo que yo en casi todos los casos que he visto hay errores siempre en estas declaraciones de ITF. Entonces, evidentemente esa es una fuente muy valiosa, que duda cae, pero no es suficiente para sustentar una acotación. Declaración de notarios, importantísima también. Los notarios todos los años informan a la administración sobre las operaciones patrimoniales que han sido elevadas a escritura pública. Mediante este mecanismo, entonces, la administración va a conocer de primera fuente los movimientos patrimoniales realizados por los contribuyentes y comparar si estos guardan relación con los ingresos que él ha declarado. Sumamente importante, pero del mismo modo no es suficiente, ¿no? Aquí se tiene que ver primero si la operación efectivamente se realizó en el ejercicio
materia de revisión, y segundo, tendría que ver si se pagó en ese ejercicio, ¿no? Y finalmente, ¿cómo se pagó? Porque muchas veces puede haberse pagado con un financiamiento bancario. Entonces aparece que se está comprando un inmueble de 1 millón, cuando el contribuyente gana 10.000 soles mensuales, pero el pago se hizo con un financiamiento que está debidamente sustentado. La DAOT es otra fuente de información valiosa, que es presentada por las empresas, en las que informan las, en este caso, ventas que hubieran realizado a lo largo del año en forma consolidada. Y aquí la SUNAT podría encontrar pues algunos consumos, algunas compras efectuadas por el contribuyente en el ejercicio, ¿no? Vehículos, probablemente electrodomésticos, ¿sí? Del mismo modo, por sí sola es insuficiente para sustentar una cotación. Registros públicos, acá se puede encontrar información sobre operaciones societarias, aportes de capital, ¿no? En los registros públicos se inscriben los aumentos de capital. El aumento de capital lo debe haber realizado alguien, y si ese alguien es una persona natural, habría que ver de que esa persona natural justifique el aporte, ¿no? Los movimientos patrimoniales también, que pueden ser descubiertos a través de información de registros públicos, adquisiciones de inmuebles y vehículos entre ellos, contratos civiles o mercantiles, como por ejemplo préstamos con garantías reales, ¿no? Un préstamo con una hipoteca entre particulares se inscribe en registros, y esa información puede tener acceso a la SUNAT, y eso le puede permitir preguntarle al contribuyente que hizo el préstamo de dónde sacó el dinero para hacerlo, ¿no? Puede también, evidentemente, aportar información valiosa para ir descubriendo este perfil del contribuyente que finalmente termine en un incremento patrimonial no justificado. Los municipios tienen también información relevante sobre predios, también sobre las licencias de construcción y declaratorias de fábrica, ¿no? Licencia de construcción y declaratoria de fábrica, bueno, en qué año se construyó el inmueble y cuánto fue el monto utilizado en esa construcción. Eso puede aparecer en la declaratoria de fábrica. También las empresas proporcionan información importante para la administración a efecto de construir este perfil. Información sobre operaciones societarias, nuevamente aportes de capital, que pueden ser en dinero o en bienes, operaciones civiles y comerciales, por ejemplo los préstamos que hubieran recibido, ¿no? Que es usual en empresas, sobre todo medianas, pequeñas, familiares, que obtengan un financiamiento de personas naturales allegadas, y ese financiamiento se va a reflejar en la contabilidad de la empresa, ¿no? Revisando la empresa se puede encontrar un elemento que permite pues descubrir un movimiento patrimonial en el contribuyente que realizó el préstamo. Administraciones tributarias extranjeras, eventualmente, y bueno, los gastos personales que pueden ser declarados por el propio contribuyente en el proceso de fiscalización. Quiero comentar algunas resoluciones importantes. He tratado de citar solamente resoluciones del año 2010, 2009, las más recientes, aun cuando estas se refieren a procesos del año 97 al 2004, ¿no? Aquí nuevamente llama la atención el gran atraso que existe en la resolución de expedientes, ¿no? RTF del 2010, 2009, resuelve casos del 97, 98, 2002. Bueno, esta RTF 478-4 de 2010 es bonita. Nos dice más o menos lo que les había comentado, que la SUNAT no puede considerar como disposición patrimonial, egreso, para determinar el incremento, la adquisición de vehículos que habría realizado el contribuyente de acuerdo a la información proporcionada por los vendedores a través de la DAOT. Una tienda que vende vehículos, a través de esta declaración, informó pues que había realizado una venta al señor Juan Pérez. Y sobre la base de esa información, la SUNAT acotó un desbalance patrimonial porque consideró que el señor Juan Pérez, en efecto, había adquirido ese vehículo al precio señalado en la declaración. Lo que dice el tribunal, creo, con un criterio de mínima lógica, es que se requiere pues saber cruzar esa información con los contratos, comprobantes de pago, información registral, para ver básicamente dos cosas. La primera, que se hizo la adquisición, y la segunda, que es tanto más importante que la primera,
que el adquirente, es decir, la persona natural fiscalizada, dispuso de dinero en ese momento para hacer la adquisición. Podría haber sido una adquisición en ese ejercicio, sí, pero que fue realizada con un financiamiento que el pago se hizo en otro momento. No es suficiente con conocer que se hizo la operación. Es necesario también conocer que en ese ejercicio se produjo la disposición del patrimonio. La RTF 6816-2010 señala que para determinar la disposición patrimonial se considera la información contenida en la declaratoria de fábrica en cuanto a la valorización de la edificación y la oportunidad en la que culminó la obra. Esta resolución podría ser un tanto peligrosa, ¿no? Porque están considerando como certera la información proporcionada por el municipio en esta declaratoria de fábrica, ¿no? Y lo que sucede en la práctica, y por eso digo que este procedimiento tiene que estar de cara con la realidad, es que muchas veces la declaratoria de fábrica se hacen años después, y que por un tema práctico se dice que se hizo la fábrica en ese ejercicio, pero la verdad no es esa. Y aquí yo les confieso a mis amigos de la SUNAT que ese es mi caso, y ese caso de muchos. Construí mi casa en un ejercicio y bueno, por 1200 circunstancias no se terminó el trámite en ese ejercicio. Y después de un tiempo mi esposa se preocupó, no, esto se tiene que regularizar, vamos al municipio. Había pasado como 2 años, ¿no? Y ahí pues habían 2 alternativas: o decir de que esto se empezó hace 2 años y todo, y complicarnos en el procedimiento, o decir pues que lo habíamos construido ese ejercicio y se le puso un monto, pero eso no es una información real. ¿Okay? Entonces, si se va a tomar como certera esa información, José Gálvez está complicado, no me fiscalice, por favor. No les voy a decir el año, a lo mejor ya prescribió. La siguiente. 5431-1-2009. El valor de los bienes aportados a una sociedad anónima es considerado como disposición patrimonial egreso para determinar el incremento patrimonial no justificado en el momento en el que se realizó el aporte. Fíjense ustedes, en este caso había un aumento de capital, pero no se había realizado en dinero, sino se realizó mediante la entrega de bienes. Bienes que fueron valorizados justamente en la oportunidad del aporte. Y la administración tributaria entendió, y el tribunal confirmó, que en el ejercicio en el que se realiza el aporte se debe considerar que hay este acto de disposición patrimonial. En otras palabras, se debe considerar como parte del incremento del patrimonio de ese ejercicio el valor por el que se aportaron los bienes. Y acá nuevamente les tengo que confesar algo, y creo que toda la exposición me la voy a pasar confesando, porque son errores tras errores. Hace un tiempo, un cliente necesitaba hacer un aumento de capital, porque los bancos se lo estaban pidiendo, ¿no? Y están un poco... ahí no sabían cómo hacer este aumento de capital, porque no había forma, no había medios, ¿no? Entonces, conversando, encontramos que este señor tenía una colección de pinturas que las había heredado, y bueno, tenía una antigüedad terrible. Bueno, se hizo una valoración de las pinturas, no sé, puede haber salido una cifra, 3-4 millones, y el señor aportó sus pinturas pues en el ejercicio 2010. ¿Okay? Se aumentó el capital con esta entrega de bienes muebles. Si yo utilizo esta resolución del Tribunal Fiscal, este señor ya le malogré la vida, porque la SUNAT podría decirle: oiga señor, usted en este año 2010 ha hecho una disposición patrimonial de 4 millones, que era el valor asignado a esas obras de arte al momento de hacer el aporte. Y lo que es más grave, la única forma que tendría este señor de salirse del embrollo en que lo metí es que pueda demostrar, como dice el Tribunal Fiscal, que el precio que pagó por esos bienes, distinto al valor por el que se aportaron, que el precio que pagó por esos bienes fue distinto al valor que se aportaron. ¿Y cómo va a probar eso si esos cuadros los tenía pues hace 8 generaciones?
Y esta persona también tendrá que probar la oportunidad de la adquisición. ¿Y cómo va a probar la oportunidad de la adquisición si esos cuadros siempre estuvieron en su casa? Es imposible, ya le compliqué la vida. ¿No? Nuevamente, yo creo que las normas están totalmente de espaldas a la realidad. Y la fiscalización también. Ahora que ya descubrí esta resolución del Tribunal Fiscal, si me preguntan otra vez qué hacer, trataré de encontrar alguna ventanita que puede ser muy sencilla. Lo que le diría a mi cliente es: no aportes. Vende los cuadros en 4 millones. ¿Sí? Porque ahí no te van a decir que hay un incremento patrimonial o hay una disposición. Vende los cuadros en 4 millones. Y después de una semana capitaliza la deuda. Llegamos al mismo objetivo, pero por un camino distinto. Y no creo que en ese caso me puedan decir de que aquí hay una disposición patrimonial, porque lo que hubo fue una venta, ¿no? Pero fíjense ustedes, nos tenemos que poner creativos los abogados para solvar situaciones que no merecerían un problema como el que les estoy comentando. 9082-2010. La inscripción del aumento de capital en registros públicos no es suficiente para acreditar el egreso considerado del incremento patrimonial no justificado. Acá de alguna manera es mucho más cauta esta resolución que la anterior, ¿no? En esta resolución se había efectuado la acotación sobre la base de información proporcionada por registros públicos. En registros públicos aparecía que había habido un aumento de capital en el ejercicio. Y sobre la base de esa información, en la medida que el contribuyente era el principal accionista de esa compañía, la SUNAT consideró pues de que ese contribuyente había hecho el aporte, como en efecto parece que había sucedido, y ese aporte fue considerado dentro del incremento patrimonial. Lo que dice el Tribunal Fiscal acá es: oye, no es suficiente la información registrada. Tendría que haber recurrido a información adicional, como por ejemplo la escritura pública en la que consta el aumento de capital, para verificar, uno, si efectivamente el aporte se hizo en dinero, y dos, si efectivamente el aporte se concretó en el ejercicio. Ok, sociedad conyugal. Este sería el segundo tema de nuestra agenda. Partimos de un concepto del derecho civil, en el sentido que se presume que todos los bienes de la sociedad conyugal son comunes. Y para efectos tributarios, en la ley de renta, se establece que las rentas producidas por los bienes comunes son atribuidas por igual a cada cónyuge, ¿no? Entonces, combinando estas dos reglas del campo civil y del campo tributario, en la medida que el incremento patrimonial no justificado genera rentas presuntas que no se sabe de dónde provienen, se va a asumir que estas rentas han sido generadas por bienes comunes, ¿no? Si estamos hablando de una sociedad conyugal, ¿sí?, se va a entender que las rentas descubiertas a través de este mecanismo, el incremento de precios, el incremento de patrimonio, incremento patrimonial no justificado, que estas rentas corresponden a bienes comunes, ¿sí? Y esa es una presunción que no es relativa, no admite prueba en contrario. Si hay sociedad conyugal, las rentas descubiertas por incremento patrimonial no justificado se van a presumir jure de jure que han sido producidas por bienes comunes, y en consecuencia se van a distribuir en partes iguales entre los cónyuges. Yo he tenido realmente casos dramáticos. Les comento uno. Una señora que me va a buscar a la oficina, totalmente desesperada, que la SUNAT le había iniciado una fiscalización por incremento patrimonial no justificado y le había determinado pues unos incrementos inmensos. ¿Y de dónde provenían estos incrementos? ¿Cuáles eran los movimientos patrimoniales que habían originado el incremento? Provenían de movimientos en las cuentas de su esposo. El esposo había realizado en el ejercicio importantes movimientos en cuentas. Después voy a tomar otra vez el caso para contarles en especial de qué eran esos movimientos de cuentas. ¿Ok? Y la señora no tenía ni la menor idea, porque estaban separados hacía 15 años. Y el esposo manejaba toda su economía. El esposo debería ser el ex esposo, pero no se habían divorciado. Creo que hay miles de parejas que están en esa situación. Tienen una separación de hecho,
pero no de derecho, ¿sí? En ese proceso, para que la señora sea excluida, el esposo declaró de que todos esos movimientos los había hecho en su propia cuenta y que eran operaciones totalmente personales, en las que no tenía ninguna intervención la señora. Lo que el señor estaba diciendo es que eventualmente las rentas presuntas que se descubrieran como resultado del incremento patrimonial no justificado no provenían de bienes comunes, no provenían de sus propios bienes, de su propia operación. Él lo estaba señalando así, no se tuvo en cuenta. Y el Tribunal Fiscal, si yo reviso la jurisprudencia, va a tener la misma posición. Por eso digo que es una presunción jure de jure. Si hay una sociedad conyugal, las rentas que se descubren por incremento patrimonial no justificado se presumen de todas maneras como rentas provenientes de bienes comunes y se distribuyen entre los dos cónyuges, a pesar de la señora que fue a llorar a la oficina. En ese escenario, necesariamente debe fiscalizarse a cada uno de los cónyuges, pues se le tiene que determinar la renta omitida a cada quien y aplicar el impuesto que corresponde en uno y otro caso. Esta regla, resaltado, que aplica incluso si no se puede acreditar que los cónyuges se encuentren separados, que hay una separación legal. Hay una excepción a esta regla, y todos la conocemos, y es que a opción de la sociedad conyugal, las rentas producidas por bienes comunes pueden ser atribuidas a uno de los cónyuges, ¿no? La regla general es que las rentas producidas por bienes comunes se reparten en partes iguales entre los dos. Pero por excepción, estas rentas pueden ser atribuidas a uno de los cónyuges. Y esa excepción opera a opción de la sociedad, ¿no? En este caso, la renta presunta determinada por el incremento patrimonial es atribuida exclusivamente al cónyuge que se le atribuyen las rentas provenientes de los bienes comunes, ¿sí? ¿Y cómo se ejerce esta opción? Y aquí hay otra laguna, otro vacío en la norma, porque la norma lo único que dice es que la opción se ejerce en la oportunidad que corresponde efectuar el pago a cuenta del mes de enero de cada ejercicio. Entonces, hasta en la fecha de vencimiento para presentar la declaración correspondiente al pago a cuenta del mes de enero de cada ejercicio, los cónyuges tienen la oportunidad de acercarse a la SUNAT y decir: opto por tributar como sociedad conyugal. Y en ese caso, todas las rentas producidas por los bienes comunes van a ser atribuidas al representante de la sociedad conyugal. Él es el que va a declararlas, ¿sí? Lo malo es que la norma no me dice cómo es que se debe presentar esa comunicación. Y ante este vacío hubo una discusión interesante, y es la siguiente. Algunas personas entendían que la sola presentación del pago a cuenta del impuesto a la renta de primera categoría efectuada por uno de los cónyuges suponía ya el ejercicio de la opción, entendiendo que se trata de un bien común. El inmueble, por ejemplo, arrendado, es un bien común. Y entonces, si uno de los cónyuges, solamente uno, presenta la declaración por pago a cuenta del impuesto a la renta correspondiente a las rentas producidas por ese inmueble común, se entiende que están ejerciendo la opción. Se entiende que se ejerce la opción y se entiende que el cónyuge que presentó la declaración es el representante de la sociedad conyugal, de modo tal que ese cónyuge es a quien se le tienen que atribuir todas las rentas producidas por los bienes comunes, entre ellas las rentas generadas por los incrementos patrimoniales no justificados. Esta posición es la que actualmente aplica y ha sido reconocida por una resolución del Tribunal Fiscal de observancia obligatoria 3441/2010. Curiosamente, esta recayó en un caso que yo había llevado en la oficina, en el cual le había prometido al contribuyente que no había forma de perderlo. Y pensé que no había forma de perderlo porque antes de esa resolución del Tribunal Fiscal habían como 20 que decían lo contrario, que la sola presentación de la declaración del pago a cuenta de las rentas de primera categoría efectuada por uno de los cónyuges no suponía el ejercicio de la opción, ¿no? Entonces, frente a esa situación, yo le aseguré al cliente: acá no hay forma de perder. ¿Qué había pasado acá?
que se había atribuido incremento patrimonial no justificado a uno solo de los cónyuges con el 100%, asumiendo de que ese señor había ejercido la opción porque había presentado la declaración del pago a cuenta de primera categoría. Nosotros lo que decíamos es que debía haberse distribuido entre los dos cónyuges, 50% para cada quien, entendiendo que la presentación de esta declaración no suponía el ejercicio de la opción a la que se refiere la norma. Se perdió el caso. Algunos comentarios adicionales, y espero que en el Poder Judicial donde estamos puedan ser evaluados. En esta declaración solamente interviene uno de los cónyuges. Si se trata de una opción, tiene que ser ejercida por los dos. O sea, no se puede decir, oye, no, esta declaración supone la voluntad de los cónyuges de que uno solo sea el que representante de la sociedad y al que se le atribuye el total de las rentas, cuando esa declaración ha sido presentada por uno solo. Dos, no existe una declaración expresa. Acá el cónyuge no está declarando en forma expresa que quiere ejercer la opción, simplemente está realizando el pago a cuenta de su impuesto a la renta de primera categoría. No hay una opción expresa como debiera ser. Luego, solo se refiere a un tipo de renta, que es la renta de primera categoría, no está incluyendo el total de las rentas que pudiera generar la persona. Y finalmente, en el caso de los pagos a cuenta de primera categoría, la norma permite que cuando hay varios propietarios de un bien, cualquiera de ellos declare. ¿Ves? Por estas razones me parece que la sola presentación de la declaración del pago a cuenta de rentas de primera categoría efectuada por uno de los cónyuges no debiera equivaler al ejercicio de la opción prevista en la norma que comentamos. Tipo de renta, el tercer punto. El incremento patrimonial no justificado surge por las diferencias encontradas en el patrimonio personal del contribuyente, es el patrimonio de la persona, ¿verdad? En ese sentido, solo podría afectar la determinación del impuesto a la renta persona natural y no la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría. Eso es un desarrollo de la doctrina que ha sido recogido en muchísimas resoluciones del Tribunal Fiscal. El incremento patrimonial no justificado determina diferencias que afectan el patrimonio personal. Y en ese escenario deben servir para calcular un impuesto personal omitido, pero de ninguna manera podrían servir para determinar un impuesto a la renta de tercera categoría. El problema surge cuando el contribuyente es una persona natural con negocio. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa si la persona natural a la cual se le ha detectado el incremento patrimonial no justificado tiene rentas de tercera categoría? Suponiendo que solamente tiene rentas de tercera categoría declaradas, ¿ese incremento patrimonial va a incrementar las rentas de tercera categoría? Vamos a hacer una revisión de la evolución de las normas sobre este tema. Hasta antes de la vigencia del Decreto Supremo 134 del 2004, que fue publicado el 5 de octubre de ese año, la aplicación de las normas referidas a incrementos patrimoniales no justificados solo alcanzaban a las rentas de las personas naturales como tales. En ningún caso podía considerarse para determinar la renta neta de tercera categoría. O sea, hasta antes del 2004 el tema no emitía discusión. Cualquier renta que surgía de incremento patrimonial no justificado no podía incrementar las rentas de tercera categoría, así sea que el contribuyente únicamente declarara este tipo de rentas. Necesariamente debían afectarse con el impuesto a la renta personal. Hay varias resoluciones que señalaron ello. Durante la vigencia del Decreto Supremo 134/2004, esto es desde octubre del año 2004 hasta diciembre del año 2009, la renta presunta, dice esta disposición, deberá adicionarse a la renta neta global, o sea, la renta personal, o a la renta neta de tercera categoría, según corresponda, conforme a lo establecido en el artículo 65 del Código Tributario. Acá hay un cambio total. A partir del año 2004, entonces, nuestro reglamentador, porque esto está en una norma reglamentaria, a pesar de que tiene una incidencia terrible en el quantum del tributo, nuestro reglamentador señala que si la persona
obtiene rentas de tercera categoría, el incremento patrimonial va a ser calificado como un incremento de las rentas de tercera categoría, ¿no? Y lo hace al remitirse al artículo 65 del Código Tributario, en el que efectivamente se sostiene lo que estoy señalando. Si el deudor obtiene exclusivamente rentas de tercera, los ingresos presuntos se consideran rentas de tercera. Si el deudor obtiene rentas como persona natural y adicionalmente rentas de tercera, también se considera el incremento total como renta de tercera. Y luego, de acuerdo al 65 del Código Tributario, podría concluirse también que la determinación de las rentas presuntas de tercera categoría se consideran rentas omitidas para efecto del IGB. En el caso que les comentaba, ha sucedido ello. El caso de esta señora que me buscó llorando, en la que la SUNAT lo había ido a buscar por los supuestos incrementos patrimoniales que se originaban en los movimientos bancarios que había realizado su ex esposo, del cual no estaba divorciada formalmente. En este caso, el esposo no tenía rentas de tercera. O sea, al esposo le determinaron un incremento patrimonial que terminó en un aumento de su renta personal. Pero a la señora, que en ese momento se enteró de lo que hacía el esposo, tenía una pequeñita empresa, una empresa mínima, y era la única renta que obtenía la renta de tercera. ¿Y qué hizo la SUNAT? Utilizó esta norma y en el caso de la señora consideró que el incremento patrimonial afectaba sus rentas de tercera, y no se quedó ahí, sino que adicionalmente le cobró el IGB, ¿no? Y entonces, mientras que para el señor, por aplicación de las alícuotas progresivas del 15, 21, 30, la omisión terminó, por decir algo, en 100, para la señora, aplicando la tasa del 30 y el IGB, la omisión terminó como en 400, ¿no? ¿Puede tener efecto en el IGB? Yo estoy seguro que no. Esta es una presunción establecida solamente en la ley de renta. No se puede extrapolar esta presunción establecida en la ley de renta para determinar un tributo omitido por IGB, de ninguna manera. Y la segunda pregunta que me hago, que viene a colación con el caso del que les he comentado, si solo uno de los cónyuges obtiene rentas de tercera, ¿a cada cónyuge se le atribuye un tipo de renta distinto, como sucedió en este caso? O sea, al esposo que solamente genera rentas como persona natural, el incremento patrimonial origina que se aumenten sus rentas personales. Y a la señora, ese mismo incremento patrimonial origina que se aumenten sus rentas empresariales. Yo creo que ahí hay una dicotomía inaceptable, porque la renta presunta es una sola y se le tiene que dar un solo tratamiento. No se le podría afectar la mitad de esa renta presunta como renta personal y a la otra mitad como renta empresarial, ¿no? Me parece que es un poco esquizofrénico el tema, ¿no? Y hay que llevar la presunción ya demasiado lejos, ¿no? O sea, yo presumo que para uno es una renta personal y presumo que para el otro es una renta empresarial, cuando esa renta presunta es una sola, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el tribunal. Siguiente. Desde la vigencia del Decreto Supremo 313 de 2009, Decreto Supremo interesantísimo por su génesis, fue publicado en la edición extraordinaria del 30 de diciembre del 2009, pero se distribuyó el 31 de diciembre, ¿no? Práctica que se está convirtiendo más o menos usual, ¿no? Sale una edición extraordinaria fichada en una fecha, 30 por ejemplo de diciembre, es lo normal, pero esa edición extraordinaria se entrega al día siguiente, ¿no? Y entonces ahí la pregunta es cuándo se publicó la norma, y en este caso es especialmente trascendente. De acuerdo a este Decreto Supremo 313 de 2009, la renta neta presunta constituida por el incremento patrimonial no justificado deberá adicionarse a la renta neta del trabajo. Regresa a lo anterior del 2004, que es lo correcto. La renta presunta por incremento patrimonial no justificado se relaciona con movimientos personales y solamente en consecuencia puede incrementar la renta personal. Eso lo reconoce este Decreto Supremo. Ahora, en 2010, 2011, no hay duda. Cualquier reparo por incremento patrimonial no justificado, por más que la persona solamente obtenga rentas de tercera categoría declaradas, debe ser considerada como su renta personal, ¿no? Sumándose, de ser el caso, a las rentas de cuarta, quinta y de fuente extranjera. Aquí lo único que cabe preguntarnos es si esta nueva regla aplica para el año 2009 también.
yo diría lo siguiente: si se entiende que la publicación de esta norma fue realizada el 30 de diciembre del 2009, en consecuencia está en vigencia el 31 de diciembre. Y si está en vigencia el 31 de diciembre, entendería yo que aplica para los incrementos patrimoniales del año 2009. Porque el impuesto a la renta, ser un tributo de periodicidad anual, completa su composición de la hipótesis de incidencia el 31 de diciembre. Y se tiene que aplicar la norma vigente en ese momento. Entonces, si al 31 de diciembre ya está vigente este decreto supremo, por el año 2009 inclusive tendría que aplicarse esta regla. Pero si yo entendiera que la publicación de la norma no corresponde a la fecha, a la data de la edición extraordinaria, sino que la publicación corresponde a la fecha en la que efectivamente se distribuyó, esto es al 31 de diciembre, en ese caso la vigencia de la norma arrancaría del 1 de enero del 2010. Y esta regla no sería aplicable para el 2009. ¿De acuerdo? Es un tema que tendrán que dilucidar los expertos. Punto 4. El procedimiento. Y aquí sí, la verdad es que habría tema como para conversar durante 10 horas, sobre todo por la complejidad de la redacción de la norma, la falta, creo yo, absoluta de técnica legislativa, las contradicciones evidentes que existen entre la ley y el reglamento y entre la propia norma reglamentaria. La verdad es que yo estoy seguro que no hay dos personas que puedan entender lo mismo de lo que dicen esas normas. Dicen cualquier cosa. ¿Qué cosa logro entender yo? Que para determinar el incremento patrimonial no justificado hay dos conceptos: incremento patrimonial y justificación. Entonces, el incremento patrimonial no justificado será aquel incremento patrimonial que no puede ser justificado. En consecuencia, el procedimiento es incremento patrimonial menos la justificación. ¿No? Esas son las dos columnas que se deben tener en cuenta para aplicar este procedimiento presuntivo. ¿Cuál es el incremento patrimonial y cuál es la justificación? Si la justificación es suficiente para cubrir el incremento patrimonial, habrá incremento patrimonial, pero estará justificado. Si la justificación, en cambio, es diminuta con respecto al incremento patrimonial, esa diferencia será el incremento patrimonial que no se pudo justificar. Para descubrir el incremento patrimonial, como señalaba Sergio, existen dos métodos: el método del balance más consumo y el método de adquisiciones y desembolsos. El primer método pareciera que fuera una diferencia entre el patrimonio final menos el patrimonio inicial, y a eso sumándole los consumos realizados, incluyendo dentro del concepto de consumos los retiros de cuentas bancarias, ¿no? Ok. Sin embargo, cuando se profundiza un poco en el tema, encontramos que en este método al final no interesa ni el patrimonio inicial ni el patrimonio final. Es bien simpático. O sea, inicialmente este método sería patrimonio final menos patrimonio inicial, o sea, la variación entre dos fotos, la foto al 31 de diciembre menos la foto al 1 de enero, y a eso le sumo los conceptos que califican como consumos. ¿Okay? Entonces sí me interesa patrimonio inicial y patrimonio final. Pero luego, cuando ya desmenuza el tema, se señala que para determinar el patrimonio final, lo que se hace es partir del patrimonio inicial, y a ese patrimonio inicial sumarle las adquisiciones realizadas en el ejercicio, ¿sí? Sumarle los depósitos bancarios recibidos en el ejercicio, ¿sí? Y restarle eventualmente algunos conceptos como préstamos y pasivos. ¿Ok? Entonces, en ese escenario, si yo hago la fórmula y reemplazo las variables, el patrimonio final y el patrimonio inicial desaparecen, y lo que me queda simplemente son flujos, ¿no? Porque si el patrimonio final es el patrimonio inicial más estos conceptos, ¿cómo sería la fórmula? La fórmula sería reemplazo patrimonio final por patrimonio inicial más estos conceptos que estoy señalando, y a ese resultado le resto, ¿qué cosa? El patrimonio inicial.
Entonces el patrimonio inicial que he considerado primero para definir el patrimonio final lo estoy restando luego, con lo cual ya la foto de inicio y de final no me interesa, también es un tema de flujos. O sea, si bien es cierto habla de balance, al momento de desmenuzar no hay nada de balance, todo es flujos, porque el patrimonio inicial y final desaparece. El segundo método, el método de adquisiciones y desembolsos, también es un método de flujos. O sea, lo que interesa no es la foto de inicio y de final, lo que interesa es qué pasó en el medio. Todas las adquisiciones, depósitos, operaciones, disposiciones patrimoniales que se hicieron a lo largo del ejercicio. Este incremento patrimonial, así descubierto, puede ser justificado con una serie de conceptos, de los cuales solamente me voy a referir a 4. A rentas e ingresos percibidos en el ejercicio, a las donaciones, siempre que consten en documento de fecha cierta, y aquí como le gusta al legislador la fecha cierta, y la verdad, a mis amigos de la SUNAT también les encantan los sellos. Un documento que no está sellado por el notario no tiene ningún valor, ¿no? Y acá nuevamente resalto, eso es estar de espaldas totalmente a la realidad del país. Y no del país profundo, del país en el que nosotros nos desenvolvemos, de nuestras relaciones familiares, de nuestras relaciones personales. ¿Qué persona, al momento de darle un regalo a su hijo, un dinero a su hijo, va a hacerlo por una escritura pública o por un contrato con firmas legalizadas? Claro, si estamos hablando de una casa, si estamos hablando que le entregan $100.000, pero lo que la SUNAT fiscaliza en este tipo de procedimientos son todas las operaciones. Y entonces al chico que estudia en la universidad, el padre pues le puede dar mensualmente, si estamos hablando de una familia acomodada, no sé, 3.000 soles. ¿Qué es una donación? Y esa plata va ingresando a su cuenta. En el año tiene 36.000. Yo estoy seguro que si ese chico lo fiscaliza por incremento patrimonial, esos 3.000 soles se los reparan. Porque van a decirle que esta es una donación que no consta en una escritura pública, que no tiene firma legalizada, que no tiene fecha cierta, ¿no? Desconociendo totalmente la realidad, siendo absolutamente irracional. Tiene que fiscalizarse, tiene que hacerse esto con dureza, pero no se puede llegar a ese detalle. Sí se puede exigir, si estamos hablando pues de un depósito de $100.000, una escritura pública. En ese caso sí se puede exigir un documento con firmas legalizadas, pero no allí. Vamos a ver más adelante ya temas que lindan realmente con lo cantinflesco. Donaciones que se hacen con motivo, ocasión de los esponsales. Los esponsales son esas promesas recíprocas de matrimonio, ¿no? Ya no se usan, ¿no? El anillo de oro. El anillo de oro, sí. Y en esas ocasiones solemnes y maravillosas, además de prometerse vida eterna y fidelidad, podían hacerse donaciones recíprocas a los cónyuges. En el caso que vamos a ver, sucedió ello. Una donación de creo que 20.000 soles, 30.000 soles, nada pues extraordinario, con ocasión de los esponsales. Ese dinero ingresó a la cuenta bancaria y fue considerado como incremento patrimonial porque no tenía un documento de fecha cierta. Extranjera cuyo origen no esté sustentado. Es un tema interesante este. Y aquí yo tengo una duda. Supongamos que el contribuyente tiene una cuenta en el exterior hace 20 años, ¿sí? Y en enero del año 2011, de esa cuenta que tiene hace 20 años, trae $2 millones. Y con esos $2 millones compra un inmueble. ¿Ok? Acá la pregunta sería, ¿este señor tendría que acreditar que al inicio del año tenía esa cuenta en el exterior? ¿O tendría que acreditar cuál fue el origen de ese dinero hace 20 años? No me queda del todo claro. La norma dice que se tiene que justificar, o se puede justificar con el ingreso al país de moneda extranjera cuyo origen esté sustentado. ¿Y el origen cuál es? El origen, el inicio, el génesis, el momento prehistórico de hace 20 años. ¿O sería suficiente acreditar que al inicio del ejercicio ya se contaba con esa disposición? Yo me inclino por la segunda. Porque si al inicio del ejercicio ya contaba con ese dinero, en todo caso podría haber un incremento patrimonial de los ejercicios anteriores, cuando la persona
realizó el depósito en estas cuentas del exterior, ¿no? Pero el tema no queda claro. Préstamos, el tema de los préstamos también es realmente complicadísimo, y aquí en los préstamos hay dos caras de una misma moneda que no están tratadas de todo bien. Por un lado está el tema del mutuatario, que es el que recibe el préstamo, y cómo va a justificar ese ingreso para efecto del incremento patrimonial. Pero por otro lado también está el tema del mutuante, el que realiza el préstamo y obtiene la devolución en su momento del monto mutuado, y obtiene también el pago de los intereses. Sobre la devolución del monto mutuado no se dice nada en las normas, no se sabe ahí cómo se puede sustentar, cuál es la fórmula que debe emplearse. Lo que se habla es de los intereses que se reciben por el contrato de mutuo. Estoy hablando de un prestamista. En la norma se establece un mecanismo para justificar los intereses que se recibieron, pero no hay ningún mecanismo para justificar la devolución del monto mutuado. Vamos a ver. Justamente acá, préstamo. Lo primero que digo es que hay una contradicción increíble entre la ley y el reglamento, ¿no? Pues mientras que en la ley se dice que los intereses que cumplan las formas previstas en la norma reglamentaria sirven como justificación, y acá recuerden la ecuación que veíamos: incremento patrimonial no justificado es igual a incremento patrimonial menos justificación. Teniendo en cuenta esa fórmula, entonces la ley se refiere al segundo componente. La ley me dice de que el préstamo sustentado en la forma que señala el reglamento puede servir de justificación. Pero en el reglamento hay dos normas que son contradictorias. Hay una que creo que es, acá la tengo anotada, la 60A, el artículo 60A, en la que efectivamente se señala otra vez que los préstamos sirven para justificar, o sea, nuevamente están en la segunda parte de la fórmula, y sirven para justificar siempre que se cumplan una serie de formalidades que las vamos a revisar a continuación. Pero luego, el artículo 60 en su numeral E dice que los préstamos nunca sirven para justificar. Y si yo retrocedo en esa misma norma, encuentro que los préstamos no sirven para justificar, sino que no deben ser tenidos en cuenta para determinar el incremento, en la primera parte de la fórmula, ¿no? Recuerden, la fórmula es incremento patrimonial menos justificación. En la ley y en una parte del reglamento se dice que el préstamo sirve para justificar, pero en la otra parte del reglamento dice que el préstamo no sirve para justificar. Y leyendo esa disposición se entiende de que el préstamo serviría en todo caso para excluir algunos movimientos patrimoniales a efecto de determinar el incremento, o sea, en la primera parte de la fórmula. No sé dónde estoy. ¿Qué pasa con los préstamos recibidos? Lo primero que dice la norma es que se tiene que acreditar, o que el préstamo tiene que estar destinado a la adquisición de un bien o a un movimiento patrimonial determinado. O sea, para que el préstamo recibido por el mutuatario sirva, ese préstamo tiene que estar enlazado, linkeado con algún movimiento patrimonial. Y yo digo, ¿por qué? O sea, es usual, por ejemplo, en el caso del mundo empresarial, la empresa puede realizar préstamos, entre comillas, a sus accionistas como adelanto de dividendos, ¿no? Para no hacer toda la formalidad de los dividendos, primero le entrega un préstamo y le entrega con un cheque, y el accionista va a cobrar su cheque, tiene su dinero. Ese préstamo no le va a servir para justificar incrementos patrimoniales porque no está linkeado con un determinado consumo ni con una determinada adquisición. El mutuante debe estar identificado y debe ser habido. ¿Qué me está diciendo acá la norma? Que el mutuante tiene que estar inscrito en los registros de la SUNAT, porque para que sea habido tiene que estar inscrito en el registro de la SUNAT, ¿no? O sea, necesariamente quien me presta el dinero tiene que estar registrado en la SUNAT. Eso quiere decir que mi papá, que me prestó dinero, que tiene rentas de quinta, que nunca ha estado inscrito en la SUNAT, no me puede prestar dinero. Porque si me presta el dinero, por más que bancaricemos, firmemos contratos públicos, me dejemos muestra de ADN, no va a servir de nada, porque no está registrado en los padrones de la SUNAT. Yo no creo que así se deba entender.
Yo no creo que esta condición de que el mutuante esté identificado y habido obliga a que el mutuante siempre debe estar inscrito en los padrones de la SUNAT. Sería ya pues un exceso inaceptable, ¿no? El uso de medios de pago autorizados. Y aquí hay que tener en cuenta lo que dicen las normas sobre ITF y bancarización, ¿no? Para que las personas puedan utilizar los préstamos para justificar los incrementos, se requiere que estos préstamos hayan sido desembolsados utilizando medios de pago autorizados, ¿no? Cheques, transferencias bancarias, etc. Luego nos preguntamos si para los mutuatarios se requiere un documento de fecha cierta. A mí me da la impresión de que no. Si yo leo la norma reglamentaria, encuentro que en el caso de los mutuatarios solamente se exige que los 3 primeros puntos, solamente se exige que el dinero haya sido desembolsado utilizando medios de pago autorizados. No, nada se dice de un documento de fecha cierta. La referencia al documento de fecha cierta aparece en un inciso siguiente relativo al mutuante, ¿no? En ese escenario pienso yo que en el caso de los mutuatarios actualmente no necesitarían contar con un documento de fecha cierta en la medida que la entrega del dinero, el desembolso, se haya perfeccionado a través de los medios autorizados. Pero probablemente pueda haber alguna interpretación distinta. Ahora nos ponemos en el caso del mutuante. En el caso del mutuante, como he adelantado, hay 2 temas que nos pueden interesar. Por un lado está la devolución de dinero que recibe el mutuante. El mutuante prestó hace 5 años 1 millón de soles. Y el día de hoy, que se venció el contrato, le van a devolver el 1 millón de soles y aparte los intereses que se han generado, ¿cierto? En principio creo yo que este señor podría utilizar para justificar sus incrementos el 1 millón que le devolvieron más los intereses que generó que se los pagaron, ¿de verdad? La norma, cuando habla del mutuante, no se refiere en lo absoluto a la devolución del dinero, solamente hace referencia a los intereses. Y para el caso de los intereses, dice que se exige que los contratos consten en documento de fecha cierta. Lo que está diciendo la norma es, para que este señor mutuante pueda justificar incrementos con intereses provenientes de préstamos, el préstamo debe constar en un documento de fecha cierta. Algunos comentarios. Primer comentario: esta persona ha generado una renta que es perfectamente comprobable, una renta de segunda categoría de intereses. Esta persona incluso pudo haber emitido una factura por los intereses y pudo haber declarado esos intereses y pudo haber pagado el impuesto por esos intereses. Sin embargo, si yo aplico esta norma reglamentaria a rajatabla, incluso en ese caso, esa persona no podría utilizar esos intereses para sustentar incremento patrimonial en la medida que el contrato de mutuo no estaba legalizado. Porque la norma es expresa. La norma me está diciendo, para deducirlos, para poder utilizar como sustento los intereses, es necesario que el préstamo esté en un contrato legalizado. Y no hace ningún distingo. Si yo aplico nuevamente a rajatabla en forma literal esta norma, podría llegar a esa total y absurda situación, que el contribuyente que obtuvo los intereses y que tributó por los intereses, no le sirven de nada esos intereses porque el contrato no estaba legalizado. Segunda observación. Nuevamente aquí la norma está totalmente de espaldas a lo que pasa en la realidad. Hay muchísimos préstamos entre familiares, entre amigos, entre personas conocidas, que no se formalizan con contratos legalizados. Y alguien podría decir que no conoce este tipo de operaciones, y no lo creo, pero podría decir, oye, pero qué inseguro prestar si el contrato no está legalizado. No, nada de eso. Porque podrías prestarse el dinero y en lugar de legalizar el contrato, hacer que el mutuatario firme letras de cambio. Eso es mucho más seguro. O sea, si yo voy a prestar un dinero, yo en lugar de legalizar para que mi título sea más seguro, prefiero que el mutuatario me firme unas letras de cambio. Con eso me estoy asegurando mejor. ¿Ok?
Pero si yo aplico la norma tributaria, por el hecho de que no se legalizó el contrato, que no tenía por qué legalizarlo, que no me daba ningún plus, por el hecho de no haber legalizado el contrato podría perder la posibilidad de justificar el incremento, lo cual es nuevamente un total despropósito. Operaciones en empresas familiares o en empresas pequeñas. Suele pasar muchísimo lo siguiente: no hay una tarjeta de crédito empresarial. El accionista tiene una tarjeta de crédito personal. ¿Okay? Pregunto yo, ¿con esa tarjeta de crédito no puedo hacer compras para mi empresa? Por supuesto que sí, estoy bancarizando. Es perfectamente legítimo, no le estoy sacando la vuelta a nadie, es un tema absolutamente práctico. ¿Y qué compro? No sé, estoy implementando una sala en mi directorio, necesito una computadora, televisores, ¿okay? Lo pago con mi tarjeta personal. Y luego tengo un carro que ha sido asignado por la compañía y le echo gasolina con mi tarjeta personal. Y luego tengo gastos de representación con clientes y potenciales clientes y los pago con mi tarjeta personal. Yo creo que la mayoría que ha fiscalizado una empresa con esas características ha encontrado esta situación. La empresa, ¿cómo registra esto? Como pasivo, como una deuda con el accionista, ¿no? Perfectamente sustentada con los comprobantes de pago, donde se ha cumplido con la bancarización correspondiente. Pregunto yo, ¿sería lógico de que en estos casos se firme un contrato legalizado? De que para que este accionista le preste a la empresa debe existir un contrato legalizado. Es una locura, es un total despropósito. Y entonces, cuando la empresa le devuelva a ese accionista el dinero, que puede ser inmediatamente, o puede ser dentro de 6 meses, o puede ser un año después, acumulando los distintos pasivos que se han ido generando, la SUNAT me va a desconocer esa devolución del préstamo porque no estaba soportado en un contrato legalizado. Yo creería nuevamente que sería una total locura, que bastaría ir y revisar las cuentas de la empresa para ver que estos fueron registrados como pasivos en la empresa, para ver el mecanismo que se siguió, y no podría aceptarse un reparo de ese tipo. Algunas resoluciones. ¿Cuánto tiempo nos queda, Luchito? Dime. 10. Ya están cansados. ¿No? Bueno, muchas gracias. A ver, la RTF 9082-2010. Fíjense ustedes, en 2010 se resuelve un caso en 97, ¿no? No se puede reconocer como ingreso para justificar el incremento las devoluciones de préstamos correspondientes a créditos concedidos en ejercicios anteriores si no se presentan documentos de fecha cierta. Esto es una resolución que se refiere a una norma anterior a la que estábamos comentando, ¿no? Con las normas actuales a mí me parece que no se requeriría un documento de fecha cierta para poder sustentar un incremento con la devolución de un préstamo, pero en aquel año, al parecer, para el Tribunal Fiscal sí, ¿no? Entonces, si el contribuyente había hecho un préstamo en el año 1 y ese préstamo se lo devolvieron en el año 3, el monto que le devolvieron en el año 3 no sirve para justificar incrementos en ese ejercicio, y no sirve por un tema formal, porque no tenía un contrato legalizado. Pero señor, yo tengo acá un contrato firmado, esta es la huella digital, me firmó letras de cambio, ¿yo por qué tenía que legalizar? No hay fecha cierta, señor, lo siento, faltó el sellito. Y como faltó el sello, no había fecha cierta, piña pues, tienes un incremento patrimonial millonario. RTF 6544 del 2010, se pronuncia por el año 2004. Es un mutuo celebrado en el exterior en el que no se establece que el dinero se entregará dentro del territorio del Perú. En este caso no sirve para sustentar los abonos bancarios. Creo yo que está correcto, ¿no? Acá se firma un préstamo en el extranjero y no se establece en ese contrato que el dinero se va a entregar en el Perú. Se entendería en consecuencia que el dinero se entrega en el exterior, pero no hay ningún medio que presente al contribuyente que permita acreditar que el dinero ingresó al Perú. Entonces ese dinero evidentemente no puede servir para justificar movimientos patrimoniales en el país, ¿no? Me parece perfectamente coherente. En esta misma resolución se señala que un préstamo tomado en diciembre del año anterior, 2003, que consta en documento de fecha cierta, ¿sí?, no permite sustentar los abonos bancarios reparados porque no se acredita que la suma mutuada haya estado a disposición del contribuyente el 1 de enero del 2004. El contribuyente a fines de diciembre del año 2003 obtuvo un préstamo.
2003 creo no había bancarización. Obtuvo un préstamo en efectivo. Se firma un contrato y está legalizado a fines del 2003. El movimiento patrimonial se realiza a inicios del 2004. El contribuyente dice que ese movimiento patrimonial se soporta con el préstamo que recibió a finales del año anterior. La SUNAT lo repara y el tribunal confirma el reparo, señalando que el contribuyente no pudo acreditar que al inicio del año ese dinero lo tenía. O sea, el contribuyente tenía que haber demostrado. ¿Cómo lo podía demostrar? Tendría que haberlo depositado en el banco. Pero, ¿y si no confía en los bancos? Piñas, no todos tenemos que confiar en los bancos. Yo les voy a contar dentro de un ratito un caso de paranoia electoral cruzado con paranoia cambiaria, totalmente real. Y la SUNAT me va a decir qué monto le vamos a acotar a ese pobre señor que entró en esta situación. La siguiente. Donaciones. Los incrementos patrimoniales no pueden justificarse con donaciones recibidas u otras liberalidades que no consten en escritura pública u otro documento fehaciente. La donación debe constar en una escritura pública o documento fehaciente. Aquí nuevamente los comentarios que señalaba. Me parece bien esta disposición, pero en la medida que aplique a donaciones relevantes. Pero esta disposición en estas donaciones familiares por montos reducidos, pero que se van sumando en el año, es un total y absoluto despropósito. Si la donación es en dinero, no se exige el uso de medios de pago autorizados, ¿no? O sea, para el caso de préstamos, para el mutuatario sí es necesario utilizar medios de pago autorizados para que se pueda justificar. Si estamos hablando de donaciones, el donatario no requiere que se haya bancarizado, pero sí se exige que el documento en el que consta el acto se encuentre legalizado, ¿no? Ese es el tema de los esponsales que les mencionaba, la RTF 5591-3-2010, el año que se pronuncia por un caso del año 2001, dice en el caso de los esponsales que al tratarse de una donación se debe acreditar con un documento de fecha cierta. No he puesto la diapositiva, pero hay un tema bien simpático que está en la resolución 654-4 del 2010, alimentos. Estos son alimentos que no se pagan entre cónyuges, sino es el padre de una criatura que le entrega a la mamá. El padre biológico le entrega a la mamá que no son casados, ¿no? O sea, no hay una sociedad conyugal, es el padre que reconoce al hijo y le pasa alimentos a la madre. Y se trata de gente civilizada, que se han puesto de acuerdo con un apretón de manos y probablemente con un café en el medio. Y le pasa todos los meses una cantidad considerable. ¿Ok? ¿Qué dice la SUNAT y qué dice el tribunal? Primero, no hay ningún documento que acredite esta obligación. No hay ninguna sentencia judicial. No hay ninguna transacción extrajudicial. Y segundo, en la medida que no hay esa obligación, se trata de una donación, pues. Y esa donación no consta en un documento de fecha cierta. Y a la señora le repararon también ese monto, ¿no? Consideraron que era un incremento patrimonial. O sea, no tuvieron, yo creo, ni siquiera el interés, y discúlpeme, la decencia de cruzar con el esposo. No con el esposo, sino con el padre de la criatura, para que diga que efectivamente le da la plata a esta señora. No. Esto no es una obligación legal. No hay ningún juez que lo haya ordenado. No hay una transacción. Y como lo hace este señor de buena gente, es una donación a documento de fecha cierta. Escritura pública. ¡Qué locura! La siguiente. Ingresos obtenidos en ejercicios anteriores. Este sí es un tema también que aparece cada vez que se fiscalizan incrementos patrimoniales, ¿no? Y a veces aparecen de forma exagerada por los contribuyentes, ¿no? Yo me he sentado muchas veces a ver estos temas con contribuyentes y me dicen, oiga, pero yo puedo justificar tranquilamente las disposiciones patrimoniales que he hecho en el año 2010 porque he recibido ingresos inmensos en los últimos 20 años. Eso no sirve de nada, ¿cierto? Y la SUNAT lo ha dicho y el tribunal lo ha confirmado. Para determinar el incremento patrimonial se permite deducir las adquisiciones de bienes y o la realización de consumos efectuados con rentas e ingresos percibidas en ejercicios anteriores
y dispuestos o retirados con tal fin. Eso dice el reglamento en su artículo 60b. Los incrementos patrimoniales se pueden justificar con saldos disponibles en cuentas de entidades del sistema financiero nacional o extranjero que no hayan sido retirados. No se pueden justificar, ¿no? Evidentemente, si yo tengo en una cuenta bancaria un saldo inicial que no ha sido retirado durante el ejercicio, ese saldo no lo puedo utilizar para justificar los movimientos patrimoniales que ha realizado en el año. Eso es evidente. RTF 12456, 2 de 2007, que también se encuentran en decenas de RTF más, para que los ingresos percibidos en un ejercicio anterior puedan servir para justificar el incremento patrimonial, se debe acreditar que al inicio del ejercicio el contribuyente mantenía tales fondos. Es lo que estábamos hablando hace un rato con un asociado de liquidez. O sea, no es suficiente demostrar los ingresos que se tuvieron en años anteriores. Es necesario acreditar que al inicio del ejercicio se disponía de esos saldos. Y esa prueba, o la carga de esa prueba, perjudica al contribuyente. De modo tal que si no se integran al procedimiento elementos de prueba que permitan acreditar de que al inicio del año se mantenían esos saldos, el contribuyente no podrá utilizar esos conceptos para sustentar el incremento patrimonial. ¿Y cómo se demuestra? La prueba más simple, la más lógica tal vez, es con un depósito bancario, ¿no? Pero sospecho que no es la única. Podría ser que al inicio del año esta persona tuviera inversiones en acciones que después fueron realizadas, podría tener fondos mutuos que después fueron rescatados, ¿no? Podría demostrarse a través de otros medios también, pero tiene que hacerlo en forma fehaciente. Retiros de cuentas bancarias. Y aquí les voy a contar el caso que les mencionaba del tío que le agarró la paranoia electoral. Para determinar el incremento patrimonial no se consideran los movimientos que no impliquen variaciones patrimoniales. Eso dice la norma. La norma dice, oye, para determinar el incremento yo no puedo considerar movimientos que no impliquen una variación patrimonial, tales como transferencias entre cuentas del propio deudor. Y eso es lógico. Si el deudor tiene una cuenta en el banco A y una cuenta en el banco B y transfiere dinero de la cuenta del banco B a la cuenta del banco A, ese movimiento no debe ser considerado para determinar el incremento patrimonial, ¿no? Porque no corresponde a un movimiento en su patrimonio, sino simplemente a un movimiento en sus cuentas del activo, ¿no? Un traslado de un bolsillo al otro, ¿no? Eso es lo que quiere decir la norma y es absolutamente claro. Forma y oportunidad de la transferencia, y aquí empezamos a complicarlo. Si se habla de una transferencia bancaria de cuenta a cuenta, el tema es clarísimo, no admite dudas. Pero no siempre eso es lo que pasa. Porque a veces la señora que se encarga de las finanzas quiere pasar una plata de soles a dólares, pero el tipo de cambio del banco no le conviene. Y entonces saca los soles, no sé, 10.000 soles, y se va afuera al cambista y los cambia en dólares y deposita los dólares. Ese movimiento de una cuenta a otra, pero que supone un retiro y posterior depósito, ¿estaría dentro de este concepto? Yo pensaría que sí, ¿no? Yo pensaría que sí, con un poco de racionalidad tendría que ser aceptado de esa forma. Pero ¿qué pasa si el monto no coincide? Porque la señora sacó los soles, cambió los dólares, pero depositó no solamente los dólares que había cambiado, sino otros que había traído. Depositó un poquito más. O depositó un poco menos. Entonces acá ya no hay, otra vez no hay transferencia entre cuentas, sino hay un retiro y un depósito y no hay coincidencia en los montos. En ese caso también estaremos en el primer supuesto. Siguiente. Siguiente tema, decía. ¿Qué pasa con los movimientos, los cargos de abonos en la misma cuenta? Y aquí les voy a contar el caso que es absolutamente real. Una persona mayor, ahorros de toda su vida, aproximadamente $100.000 en una cuenta bancaria. Empieza la maratón electoral y los punteros le preocuparon al señor. Termina la segunda vuelta y la preocupación es mucho más grande, y el señor un día, sin consultarle a nadie, se va al banco y retira sus $100.000.
Él solito retiró sus $100.000 en un taxi y se lo llevó a su casa. Eso no debe suceder, me dirán, es muy riesgoso que sucede. Sacó los $100.000 y se lo llevó a su casa. La familia, cuando se enteró de eso, oye, pues, eres un irresponsable, ¿cómo vas a hacer eso? Te han podido asaltar. Y además no te preocupes, no va a pasar nada, la economía va a estar bien. Por ahí otra voz decía, no, pero ¿sabes qué? Probablemente el dólar se devalúe, entonces mejor hay que comprar soles. Y por ahí otra voz decía, oye, pero no se te vaya a ocurrir ir con todo ese dinero otra vez al banco, tienes que ir poquito a poco. ¿Qué hizo ese señor? Regresó el dinero al banco, pero ya no en dólares, sino en soles. Y no en una sola oportunidad, sino como en 70 depósitos. Todos los días iba con un poquito porque ya tenía miedo de que lo asalten. Entonces yo tengo retiros, ¿sí?, efectuados en un momento, y depósitos, que puede ser en esa misma cuenta, en una cuenta distinta, efectuados a lo largo del tiempo por cantidades distintas. Cuando le pregunten a este señor, dentro de 2 años, que justifique esos movimientos, y probablemente lo haga, porque el señor ya no trabaja, no genera ingresos, y se va a encontrar un movimiento de ITF de $100.000 salida y $100.000 de regreso. Y cuando le pregunten al señor, señor, usted justifíqueme con documentos de fecha cierta, ¿sí?, con documentos bancarios, con contratos, de que usted, el origen y el destino de los movimientos bancarios que realizó. ¿Y va a ir el señor a contar su paranoia electoral? Va a ir y decir, no, yo lo retiré porque tuve miedo, y después mis tíos, mis sobrinos me dijeron que ya no podía regresar con todo el dinero, entonces fui yendo a pocos. Reparo fijo. Le van a reparar todo al pobre señor. Y el tribunal fiscal, lo más grave es que se lo va a confirmar, ¿no? Infarto de todas maneras. Pasamos. Creo que con esta terminamos, ya para que no se aburran. Es una resolución interesante, la 10238-3 del 2010. Para determinar el incremento patrimonial no justificado, debe identificarse la variación patrimonial ocurrida dentro de un ejercicio gravable, por lo que los retiros efectuados en periodos anteriores no pueden considerarse para justificar desembolsos ocurridos en el ejercicio siguiente. En este caso era que el contribuyente hace un retiro alrededor del 29-30 de diciembre y luego, por alguna circunstancia, debe depositar ese monto que retiró en sus cuentas bancarias en enero del año siguiente. Entonces, cuando le preguntan que sustente el depósito de enero, el señor presenta el retiro que hizo en diciembre del año pasado, 4 o 5 días de diferencia. El tribunal dice, no, ese es un retiro del año anterior. Tú no puedes justificar tu depósito del año fiscalizado con retiros que hiciste en el año anterior. Y no interesa que haya una diferencia de 4 o 5 años, que hay un ejercicio, 4 o 5 días, hay una diferencia de un ejercicio, ¿no? En esta resolución también le dieron duro a esta persona. Y este caso es sumamente interesante. Es de un cambista. De un cambista informal, ¿sí?, y al que se le debe cobrar por las ganancias que obtiene, pero no se le debe cobrar por una capacidad económica inexistente. ¿Cuál era el modus operandi de este cambista? Creo yo compartido por miles de compatriotas. Ese señor que se ganaba la vida cambiando moneda en Ocoña, lo que hacía era, en las mañanas, retiraba de su cuenta bancaria el dinero que iba a utilizar, dólares y soles. Realizaba las operaciones, los cambios de moneda, y eventualmente también efectuaba préstamos a algunos empresarios por pequeñas cantidades. Y entonces este señor todos los días retiraba y depositaba. Pregunto yo, ¿esa no es la práctica de los cambistas? ¿De los cambistas que están en la calle? ¿O cuál es? ¿O qué hacen con su dinero? ¿O se lo llevan al bolsillo y toman un taxi para que los asesinen? El cambista, de hecho, que los deposita en una entidad bancaria cercana y luego al final de la jornada los deposita ahí mismo. Esa es la práctica. Ok, que el cambista no ha tributado por la ganancia que se generó en su operación, totalmente cierto. ¿Debe tributar por esa ganancia? Absolutamente de acuerdo. Pero ¿qué hizo la administración y lo confirmó el tribunal? Todos los depósitos
realizados en las cuentas bancarias de este señor fueron considerados como movimientos patrimoniales. Y se le construyó un incremento patrimonial alucinante por la sumatoria de todos esos incrementos de los depósitos efectuados día por día. Cuando él decía, oye, pero lo que deposito un día lo he retirado antes, ¿no? Pero no había ese match, no había cantidades exactas, a veces habían diferencias de 2 o 3 días, como prestaba también plata, y en el expediente se demostró que prestaba, no tenía contratos legalizados, tenía letras de cambio que no servían para estos fines, pero se demostró que prestaba dinero, no se tuvo en cuenta. Los retiros efectuados en el ejercicio no pueden justificar el origen de los fondos utilizados para realizar préstamos en el mismo ejercicio, al no presentarse documentación sustentatoria que acredite tal hecho. Y además, en este caso, existía algún tiempo entre el retiro y el préstamo efectuado. Entonces, si en el caso el contribuyente realizaba el retiro en el día 1 y prestaba en el día 30 eventualmente, ya ese retiro no servía para justificar ese préstamo. Y también en este mismo expediente se señala que no se puede justificar el origen de los fondos utilizados para realizar préstamos con retiros por importes menores. Y en este caso había solamente una diferencia de 3 días entre el retiro y el préstamo, ¿no? Pero el retiro había sido por un monto inferior al préstamo. Creo que se retiraron en esta operación $8.000 y el préstamo fue $9.000. Y lo que hizo la SUNAT y el tribunal fue desconocer incluso los $8.000. Oye, en todo caso que me desconozca la diferencia, ¿no? Pero se desconocieron incluso los $8.000 porque dijeron, no, tú no puedes justificar un préstamo de 9 con un retiro de 8. Bueno, hasta aquí llega esta presentación. Yo creo que el tema es sumamente interesante y da para una jornada más larga, y es un tema, creo, que me debe reevaluado con mucha calma para que se convierta en la herramienta de lucha contra la evasión fiscal que todos queremos, pero al mismo tiempo en el más absoluto respeto a los derechos de las personas. Gracias.